Qué bueno que me pueda dirigir a ustedes por este medio, a todos ustedes que nos ayudan cada día domingo en la dirección de los cultos. Es algo muy bello. Tener su colaboración, tener su ayuda es bien importante. El trabajo del director de cultos es bien importante, ya que son como los motoristas, si podemos llamar, o como los capitanes de los barcos que nos van guiando en lo que va a pasar el domingo en la iglesia. El culto del domingo se mira tan práctico, tan fácil, pero lleva mucha planificación. Desde que termine un culto el día domingo, ya se comienza a preparar para el culto el siguiente domingo. A principios de la semana se comienza a discutir cuál es el programa que se va a usar. Y luego pues posteriormente viene la práctica de música, donde se decide si la canción sale bien o no, si se va a alterar el programa o no, se va a continuar con lo mismo. Así que tanto los músicos con sus prácticas, los cantantes también con sus prácticas, nos ayudan mucho a que todo esto sea posible. Así que en vista de esto, yo quiero hacer algunas recomendaciones para que nuestro culto sea algo precioso. Recuerden, en cada culto es una oportunidad donde todo el pueblo de Dios, toda la iglesia que tiene la misma fe, el mismo Señor, el mismo bautizo, se reúne para celebrar que Cristo está vivo, se reúne para celebrar nuestra salvación, que fuimos salvos por gracia, y también se reúne para hacer un oasis de amor, un oasis de fe, donde muchas personas que están atravesando diferentes situaciones en la vida se puedan encontrar con Dios. Ahí en los cultos Dios les hablará, y les hablará de diferentes maneras, por la palabra de Dios que se va a leer, por las canciones que se van a cantar y por el mensaje de la palabra de Dios. Así que yo le pido de todo corazón que nos preparemos a conciencia y con todo nuestro corazón para hacer ese buen trabajo que hacemos. ¿Cómo? En primer lugar, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, orando al Señor, intercediendo al Señor, que podamos ser usados por Dios con el poder del Espíritu Santo para fluir, para ser sensible. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer ese domingo en específico? Luego, en segundo lugar, conociendo las canciones, sabiendo qué es lo que se va a cantar, qué dicen las letras de esas canciones, conociendo de qué se va a predicar, sobre qué será el sermón del domingo. Entonces, todas esas cosas nos van a ayudar a nosotros a prepararnos para saber qué es lo que vamos a ocupar. Si vamos a ocupar algunas lecturas bíblicas, cuál va a ser la lectura bíblica más adecuada. Todas esas cosas necesitan una preparación. Necesito tener frente a mí un programa en papel o necesito tener un programa digital. Son cosas en las cuales es parte de la preparación del que va a dirigir el culto. Además de eso, la comunicación con el director musical es muy importante, que usted pueda tener buena comunicación para saber qué es lo que a nivel de música se ha planeado y cómo esto puede unirse con lo que es la dirección del culto. He aquí algunas recomendaciones. En primer lugar, cuando se va a comenzar el culto, siempre comienza el culto con entusiasmo. ¿Sabe usted qué significa la palabra entusiasmo? Viene de una palabra griega que se dice enteos. ¿Qué quiere decir enteos? Básicamente, si lo traducimos literalmente, así como se dice, querrá decir con Dios adentro. Entonces, cuando decimos comience con entusiasmo, estamos diciendo comience con Dios adentro. Desde el primer momento que usted va a comenzar, muestre su gozo, su alegría, muestre que usted está contento de estar en ese lugar, muestre que estamos contentos que Cristo ha resucitado. La palabra o la lectura que se escoge para comenzar un culto también tiene que ser muy importante. Recuerda, la Biblia dice: toda palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para redarguir, para enseñar. O sea, toda la palabra de Dios puede ser usada. Pero en nuestros cultos preferimos palabra que nos anime los unos a los otros. Palabras los cuales nos animen a cantarle al Señor. Porque recuerde, el culto, con eso abrimos con las canciones. Entonces buscamos una palabra que pueda llegar al corazón de las personas, una palabra que le dé ánimo a la persona. No sabemos cómo las personas vienen al culto, pero la primera palabra que se va a leer tiene que ser una palabra no buscada al momento, no una palabra que usted le ha pedido a Dios que le dirija para traerlo ahí exclusivamente en ese momento.
Hay muchos, generalmente, salmos es el himnario de Dios. Se puede usar también porciones en el Nuevo Testamento que nos hablen acerca de qué lindo es que estamos juntos, qué lindo es por ejemplo, se podrían usar las bienaventuranzas. Claro que sí, son palabras que dan ánimo a la congregación antes de comenzar. Bueno, la gran pregunta es, ok, cuando yo paso adelante a comenzar el culto a las 4 en punto, veo que todo ya esté listo, entonces a las 4 en punto yo comienzo el culto. ¿Cómo yo comienzo? ¿Cómo yo comienzo? O sea, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Tengo que leer la Biblia primero? ¿Tengo que orar después? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Mire, no hay ningún orden específico en cuanto a que se lee la Biblia o se ora primero. Simplemente le decimos apertura del culto. Entonces, ¿qué es lo que usted siente mejor? ¿Comenzar leyendo la Biblia, oramos y después cantamos? Pues hagámoslo así. ¿O usted prefiere comenzar orando y después leyendo la Biblia y cantar? Pues hágalo como el Señor le ponga en su corazón. Esa es la apertura del culto. Luego, cuando viene el tiempo de las alabanzas, el tiempo donde cantamos con la música más rápida, las recomendaciones son las siguientes. Por favor, no se acerque mucho el micrófono para cantar, porque puede ser que hay canciones que usted no se las sabe. Y si usted quiere ayudar a cantar, tendría que venir al ensayo para aprender cuándo va la primera estrofa, cuándo va la segunda, en qué momento finalizamos, cómo la vamos a finalizar. Son algo que desarrollan los músicos el día del ensayo. Entonces, usted trate de mantenerse el micrófono alejado. Hasta que usted va a hablar, entonces acérquese el micrófono para ser escuchado. Pero a la hora de cantar, inclusive, yo prefiero alejarme el micrófono para permitir que ellos puedan desarrollarse en el orden que se ha establecido, porque a veces yo puedo meterme antes o puedo entrar con una estrofa que no va en el momento. Así que trate de no acercarse al micrófono a la hora de cantar. Luego, entre canción y canción, no dé predicaciones, sino que si tiene que decir algo, dígalo para animar a lo que vamos a cantar, para explicar lo que vamos a cantar, pero sea breve, porque recuerde que nosotros estamos en este momento en una situación que tenemos 2 horas para nuestro culto, de 4 a 6. Así que tenemos que aprovechar nuestro tiempo sabiamente. Bueno, una vez terminan las alabanzas, hermanos, termina la última canción de alabanza, bueno, dé gloria a Dios, glorifíquese y todo el mundo se sienta. Entonces aquí viene esta parte del culto que es la parte entre la alabanza y entre la adoración. En el medio hay un espacio. ¿Qué hacemos en el medio en ese espacio? ¿Ok? Terminó la alabanza, todo el mundo se sentó, pues ahí llega un momento especial cuando usted comienza dando la bienvenida a todos los hermanos. Comienza a decir bienvenidos, estamos agradecidos de que estén aquí en la casa de Dios. Comienza a darle una bienvenida a los invitados especiales, a las personas que están con nosotros. Yo personalmente no me gusta usar la palabra visita, porque visita como que establece un muro entre los que siempre asisten y entre los que están por primera vez, que muchas veces dice, bueno, y soy visita, o sea, no me están permitiendo que me quede aquí, soy una visita. En vez de eso, ocupamos la palabra los invitados que tenemos este día. Entonces, ¿qué hacemos con los invitados? Les damos un buen aplauso. Yo estaba usando esta frase, que esta sea tu iglesia, que esta sea tu casa, hasta que el Señor venga. Entre todos se lo decimos para que la gente sienta que es bienvenido todas las veces que quiera y que sea parte de nuestra comunidad, que integre nuestra comunidad. Entonces, pues, de dar la bienvenida, dentro de esta sección tenemos también las ofrendas y tenemos también las oraciones. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablemos de las ofrendas, damos la bienvenida, hoy vamos a las ofrendas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las ofrendas? No lo tomemos a la ligera. A veces las ofrendas se toman tan a la ligera que dice, ok, vamos a ofrendar, pasen los hermanos, amén, los hermanos recogen la ofrenda, el Señor bendice al dador alegre, amén. Y eso es todo. Yo creo que la ofrenda bíblicamente es un acto de adoración a Dios. Ya le rendimos nuestro canto, nuestra devoción con las canciones. Ahora venimos a rendir a Dios el producto de la bendición que Él ya nos dio. Entonces es un acto que tanto tiene que ser importante dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando nosotros vamos a ir a las ofrendas hay que entrar con reverencia y con calma. Ahora, lo primero, escuchen esto, es un consejo bien importante. No llame a las personas a que estén paradas al frente mientras usted está hablando. No tiene sentido que estén paradas sin hacer nada las personas. Son llamadas ya cuando vamos a orar
y que pasen a recoger la ofrenda. Mientras tanto, los hermanos voluntarios están sentados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, uno da la intención, hermano, vamos a recoger las ofrendas al Señor, vamos a recoger los diezmos al Señor. Usted escoge una porción de la palabra de Dios que hable sobre eso. No va a predicar, porque recuerda, el tiempo es bien importante. Pero sí explicamos la importancia, el compromiso que tiene el pueblo de Dios. Puede usar alguna anécdota bíblica, alguna ilustración para presentar al pueblo, para que ellos puedan entender por qué la necesidad de contribuir a la obra de Dios. Entonces, una vez usted lo ha explicado brevemente y claramente, o sea, usted leyó un versículo, o sea, apoyado en un versículo de la palabra de Dios y brevemente, insisto esto, brevemente usted lo explica. Entonces, en ese momento, usted ya puede, cuando dice vamos a orar por las ofrendas, puede llamar a las personas que estén adelante. Ahora, cuando se ora por las ofrendas, es tan importante que entendamos esto, de que no estamos orando por el dinero, sino que estamos orando por las personas que están poniendo su semilla de fe. Cuando el que va a recoger las ofrendas, generalmente he oído que dice, el Señor bendice las ofrendas, pero la bendición tiene que estar sobre los que estamos dando. Recuerde, hay personas que van a dar ahí en la iglesia y hay otras personas que ya dieron en línea durante la semana o van a darlo en línea, pero igualmente usted tiene que aprender a bendecir a todas aquellas personas que están dando para que el Señor multiplique y cumpla sus promesas. Es un momento para bendecir la congregación por lo que están haciendo. Ahora, mientras los hermanos salen a recoger las ofrendas, usted puede pedirle a los músicos de que estén tocando algo instrumental. Porque recuerde, es un acto de adoración a Dios. Es un acto que le entregamos a Dios, adoración con nuestros ingresos, y estamos contentos porque Dios nos ha bendecido con los ingresos. Luego, a continuación, después que pasamos este tiempo de las ofrendas, viene otro tiempo especial, y es el tiempo de las peticiones. Sabe que estamos aprendiendo hoy en la primera carta de Timoteo que la iglesia es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia es un lugar donde se va a orar, donde se va a leer la palabra de Dios y donde se aprende de la palabra de Dios y también donde se le canta al Señor. Entonces, la oración es una columna vertebral dentro de la iglesia. Y este es un momento cuando uno personalmente va a presentar no solamente las peticiones que están en la cajita de peticiones. Si hay personas que necesitan oración en ese momento, es un buen momento para pedir. Si alguien necesita oración, que levante su mano o que pase adelante. Ahora, a veces le digo, hay personas que no quieren pasar adelante. Hay personas que sí levantan la mano. Si quieren pasar, pues bueno. Entonces, si las personas no quieren pasar, pues no insistamos. Pero hay necesidad. Entonces, es el momento que se ministra las peticiones, se ministra las necesidades generales de la iglesia. Es un momento, pero muy sublime, es un momento muy grande. Ya los músicos tienen que estar listos, preparándonos para meternos en la adoración. Entonces, es un momento donde vamos a ministrar sanidad, donde vamos a ministrar liberación, donde vamos a ministrar que el favor de Dios descienda sobre la iglesia. O sea que este momento es bien, bien importante. Entonces, luego procedemos entonces posteriormente a lo que es la adoración a Dios. Lo mismo, vuelvo a insistir, mientras usted está adelante, su trabajo es animar a la congregación a que se una a la adoración, hacerle entender a la congregación brevemente que se una a ese río de Dios. Vuelvo a insistir en eso, no se acerque mucho el micrófono. A no ser, si usted quiere cantar con nosotros, es bienvenido, pero tendría que estar en el ensayo para poder aprenderse las canciones. Porque si no, puede pasar, y a mí me ha pasado, que me he metido cuando no tendría que haberme metido. O puede ser que de repente mi voz esté fuera de tonalidad. Entonces, por eso nosotros tenemos cuidado en saber cómo vamos a hacer esa parte. Luego, después de eso, yo voy a pasar con la palabra de Dios. Ahora, vamos al final. ¿Qué sucede al final de los cultos? Bueno, al final de los cultos tenemos lo que llamamos la administración. O sea, se termina de predicar, se hace la administración, es hacer una aplicación por medio de una oración a lo que se ha hablado la palabra de Dios. Ahí mismo también, si hay necesidad de oraciones en respuesta al mensaje de la palabra de Dios, se le ministra a las almas que quieren recibir a Cristo. Entonces,
A veces, dependiendo del tema, quizás muchos dirán, pero a veces el pastor no me deja que yo pase, sino que él termina. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque el tiempo se nos fue y hay que apurarse. Pero cuando hay tiempo, pues yo voy a llamar a la persona que tiene que estar pendiente para venir y rápido pasar adelante. Y si hay necesidad, a veces le voy a pedir a alguno de ustedes que hagan el llamamiento por las almas para reconciliación, pero si no, lo haré yo. Entonces, al final, cuando usted llegue ese tiempo, agradece al Señor por todo lo que ha pasado en el servicio e invita a las personas a volver e invita a las personas a quedarse al café, a tener ese tiempo de comunión con nosotros, e invita a las personas a participar de las actividades de la iglesia durante la semana. Y entonces, ¿cómo terminamos? Escuchen, esta es parte de una tradición que la iglesia viene haciendo durante bastante tiempo. Terminamos haciendo una oración. ¿Sabe? Esa oración final es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque es la oración con la cual bendecimos al pueblo de Dios. Por eso en algunas iglesias, después que el pastor termina el sermón, ora, bendice a la iglesia y ahí termina el culto. Pero nosotros por hoy lo estamos haciendo así, de esa manera. El director musical va a finalizar la reunión. Cuando finaliza la reunión, llega el momento de hacer esa oración. No a la carrera, no corriendo, sino que sabiendo exactamente bien qué es lo que está haciendo. Es una oración de bendición para el pueblo de Dios. Por ejemplo, ejemplos de bendición es lo que encontramos en el libro de Números, en su capítulo 6, versículo 24 en adelante, cuando dice que el Señor te bendiga y te guarde. Ese es un tipo de bendición que uno puede ocupar esas palabras, parafrasear, y así, por ejemplo, con Pablo. Pablo, cuando cierra sus cartas, siempre cierra las cartas con bendición para el pueblo de Dios. O sea, la idea de todo esto es que cuando el pueblo de Dios va a su casa, va con una bendición que ha salido del mismo altar, de la misma iglesia. Entonces, y también se acostumbra a terminar con una canción. Ahora, no vamos a ser tradicionales o metódicos con todo esto, porque a veces las circunstancias pueden ser diferentes. A veces el Espíritu Santo puede ministrar de otra manera y quizás las cosas sean diferentes. Quizás como ha pasado, ha sido una administración tan bonita y esa misma canción de adoración del final fue el final del culto. Pero que sea el Espíritu Santo quien va dirigiendo todo esto. Así que, hermanos, estos son los consejos que yo podría dejar sobre usted en un día como hoy. Y simplemente, si usted tiene más preguntas con respecto a la dirección del servicio, pues no dude hacerlas aquí en el WhatsApp que tiene que ver con los directores musicales. Y recuerde de que nosotros, según vaya pasando el tiempo, vamos a ir aprendiendo mucho más. Yo le recomiendo que usted también personalmente aprenda mucho más sobre lo que es la alabanza y la adoración, para que usted pueda crecer en todas estas cosas. Así que la paz de Dios quede con usted y que tengamos cada día domingo cultos muy bendecidos con la presencia de Dios.